¿De qué sirve ser bueno en este mundo si la bondad es vista como debilidad? Esa es la pregunta que muy pocos se atreven a enfrentar, pero que define la diferencia entre los que dominan su vida y los que son arrastrados por ella. Un monstruo mental no nace de la calma ni de la comodidad, nace en la fricción, en la traición, en el dolor de descubrir que la realidad no es justa y que los ingenuos siempre terminan pagando el precio más alto. Muchos creen que tener una mente fuerte significa repetir frases positivas o convencerse de que todo estará bien. Pero eso no es fortaleza, eso es anestesia. La verdadera fortaleza surge cuando arrancas la venda de tus ojos y aceptas lo que los demás prefieren negar, que la naturaleza humana es dura y quien no la entiende está condenado a ser manipulado. Aquí es donde entra Maquiavelo, uno de los pensadores más temidos de la historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de astucia, estrategia y poder. Pero la mayoría no lo entiende. Creen que hablaba solo de reyes y príncipes, cuando en realidad hablaba de ti, de cómo sobrevives, de cómo decides, de cómo te relacionas con un mundo que nunca dejará de probar tu resistencia. Un monstruo mental no es alguien cruel sin razón, no es alguien que lastima porque sí, es alguien que ha comprendido que las reglas del juego no fueron diseñadas para protegerte, sino para usarte, y que si quieres libertad real, necesitas pensar distinto al resto. Maquiavelo escribió: «Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio». ¿Entiendes lo que eso significa? Que lo que mueve a las personas no son ideales nobles, sino intereses, y quien ignore esa verdad será devorado una y otra vez. Por eso, ser un monstruo mental es aceptar esta realidad sin miedo. Es entrenar tu mente hasta que nadie pueda quebrarla, hasta que ninguna manipulación, ningún chantaje emocional, ninguna apariencia falsa pueda controlarte. Y aquí está lo que debes entender. Desde este momento ya sabes el secreto, pero lo verdaderamente transformador está en lo que viene. Porque en un instante te diré cuáles son los pilares que convierten a un ser común en un monstruo mental. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que se dicen a sí mismas? Todo va a salir bien, porque yo soy bueno, porque yo soy noble, porque yo nunca hago daño a nadie. Son sonrientes en la superficie, pero rotos por dentro cuando descubren que la vida no premia la bondad ingenua. Ese es el enemigo silencioso que consume a millones. La ilusión de que ser amado es suficiente, la ilusión de que la justicia siempre llega, la ilusión de que basta con esperar y alguien más resolverá tus problemas. Ese enemigo es mucho más peligroso que cualquier persona tóxica o cualquier adversario externo, porque no se esconde afuera, sino dentro de ti. Se alimenta de tus miedos, de tu esperanza ciega, de tu necesidad de creer que el mundo es justo. Y mientras tú duermes en esa fantasía, otros juegan con tus emociones como si fueras una marioneta. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Los hombres no actúan movidos por lo que es correcto, sino por lo que les conviene. El que no lo acepta queda a merced de la manipulación. Y aquí está el primer pilar de la mentalidad de monstruo: la claridad brutal. Ver la realidad como es, no como desearías que fuera. Imagina que llevas toda tu vida caminando en una niebla espesa. En esa neblina confías en cualquiera que te sonríe, en cualquier promesa vacía, en cualquier historia bonita que te dé consuelo. Esa es la vida de la mayoría, pero un monstruo mental no camina en la niebla. Abre los ojos aunque la visión duela. Tu pareja te demuestra con hechos que no te respeta. Lo ves y lo aceptas sin adornarlo con excusas. Tu jefe jamás valorará tu esfuerzo. Lo reconoces y actúas en consecuencia. Tu proyecto está hundiéndose. Tomas la decisión dura antes de perderlo todo. Esa claridad brutal, corta como una cuchilla, te deja expuesto, desnudo frente a verdades que no quieres escuchar, pero al mismo tiempo te da un poder que nadie más tiene. El poder de decidir sin engaños. En un momento te diré por qué esta claridad cambia absolutamente todo en tu vida. Pero primero quiero que entiendas algo. La mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque prefiere vivir anestesiada en la mentira. Cuando logras ver la realidad sin filtros, algo dentro de ti muere. La inocencia se rompe, la venda se desgarra, y lo que queda es una mente desnuda frente al mundo. No es un proceso cómodo, es un proceso brutal. Porque aceptar la verdad implica admitir que muchas de tus certezas eran falsas, que esas amistades que jurabas eternas eran transacciones disfrazadas,
que esos amores que jurabas puros estaban sostenidos por necesidad y conveniencia, que tus sueños más grandes quizás nunca fueron tuyos, sino ideas que la sociedad implantó en ti para mantenerte obediente. Ese dolor inicial es el precio de la claridad. Y aquí es donde muchos se detienen, no soportan la incomodidad de reconocer que fueron engañados, prefieren volver a cerrar los ojos, como un prisionero que ama sus cadenas. Pero el monstruo mental no se permite ese lujo, se queda en la incomodidad. La mastica, la atraviesa, porque sabe que al otro lado de ese dolor está la libertad. Ahora bien, aquí aparece la segunda gran batalla, porque no basta con ver la verdad. El problema es, ¿qué haces con todas las emociones que despierta esa verdad? Piénsalo. La claridad brutal te muestra la traición, y lo primero que sientes es ira. Te muestra la injusticia, y lo primero que sientes es miedo. Te muestra el abandono, y lo primero que sientes es tristeza. Si no aprendes a gobernar esas emociones, todo el poder que ganaste con tu visión clara se desmorona, porque alguien más lo usará contra ti. Te provocarán hasta que pierdas el control. Te halagarán hasta que bajes la guardia. Te manipularán con culpa hasta que hagas lo que ellos quieren. Ahí es donde entra el segundo pilar de la mentalidad de monstruo, el control emocional estratégico. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Un líder que se deja llevar por su ira arruina su reino. Un hombre que se paraliza por miedo entrega su poder sin luchar. Un príncipe que se muestra necesitado se convierte en presa. En un instante voy a revelarte cómo se convierte cada emoción en un arma, y por qué esa es la diferencia entre los que se hunden y los que dominan. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras. Por eso quiero proponerte un pequeño ritual. Escribe en los comentarios, soy mi fortaleza. No como una frase vacía, sino como un recordatorio íntimo de que tu mente merece claridad y poder. Y si decides suscribirte, hazlo también como parte de este gesto, que no sea un hábito mecánico, sino el inicio de tu propio camino hacia la libertad interior. Ahora sí, continuemos. Has visto la verdad. Ya no vives en la niebla. Pero la claridad sin control es como encender una antorcha en un cuarto lleno de pólvora. Ilumina, pero también puede destruirte. La segunda prueba del monstruo mental es esta: gobernar sus emociones antes de que otros las gobiernen por él. Porque cada emoción, si no la dominas, se convierte en una cadena. La ira te convierte en un esclavo predecible. El miedo te encierra en una prisión invisible. La culpa abre la puerta a manipuladores. Y la necesidad de amor te hace arrodillarte frente a quienes nunca te respetarán. El mundo está lleno de personas que no piensan, reaccionan, creen que están decidiendo, pero en realidad son marionetas movidas por hilos invisibles. La rabia, la ansiedad, la tristeza, basta una provocación para arruinarlos, basta una caricia para comprarlos. Maquiavelo lo sabía. Escribió que el príncipe que se muestra vulnerable ya perdió antes de la batalla, porque nada se manipula con tanta facilidad como las emociones humanas. El monstruo mental, en cambio, no elimina sus emociones. Las transforma en herramientas. Convierte la ira en energía calculada, el miedo en un radar que lo mantiene alerta, la tristeza en reflexión que lo fortalece, incluso la alegría en un arma de persuasión, mostrándola cuando otros bajan la guardia. Piénsalo en ejemplos cotidianos. En el trabajo alguien busca provocarte. El débil estalla y queda en ridículo. El monstruo mental sonríe, observa y espera el momento exacto para devolver el golpe donde más duele. En una negociación, el ingenuo se desespera por cerrar el trato. El monstruo mental oculta su ansiedad, aparenta calma y obtiene mejores condiciones. En una relación, el común ruega, se quiebra, se entrega. El monstruo mental entiende que mostrar necesidad es perder poder y actúa con firmeza. Controlar tus emociones no significa reprimirlas, significa usarlas. Tú decides cuándo mostrarlas y cuándo ocultarlas, no como víctima, sino como estratega. Y aquí aparece el siguiente nivel. Porque no basta con ver la verdad ni con controlar tu interior. También debes aprender a dominar lo que el mundo ve de ti. En un instante te mostraré por qué la apariencia pesa más que la realidad, y cómo un monstruo mental convierte esa máscara en su escudo más poderoso. Has aprendido a no arder por dentro. Ahora toca dominar lo que el mundo ve, porque te guste o no. El juicio de los demás no se basa en tu esencia, sino en tu apariencia. Maquiavelo fue claro. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase no es cinismo, es un manual de supervivencia.
Y aquí aparece el siguiente nivel, porque no basta con ver la verdad ni con controlar tu interior. También debes aprender a dominar lo que el mundo ve de ti. En un instante te mostraré por qué la apariencia pesa más que la realidad, y cómo un monstruo mental convierte esa máscara en su escudo más poderoso. ¿Has aprendido a no arder por dentro? Ahora toca dominar lo que el mundo ve, porque te guste o no. El juicio de los demás no se basa en tu esencia, sino en tu apariencia. Maquiavelo fue claro. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase no es cinismo, es un manual de supervivencia. Aquí nace el tercer pilar, el juego de las apariencias. No hablo de fingir sin rumbo, hablo de estrategia. La percepción es una moneda que abre puertas que la verdad sola jamás abrirá. Las personas rara vez investigan, atienden señales. Tu calma, tu lenguaje, tu silencio, tu consistencia. Si no controlas esas señales, alguien más las construye por ti. La apariencia es tu armadura, porque te protege del juicio impulsivo. Y es tu espada porque, bien usada, dirige la narrativa a tu favor. ¿Qué proyectas cuando hablas? ¿Necesidad o dominio? ¿Desorden o foco? ¿Reactividad o paz fría? No es teatro, es intencionalidad. Te doy ejemplos concretos. En el trabajo, no muestres urgencia por aprobación. Muestra criterio, preguntas precisas, plazos claros, cero dramatismo. La seguridad atrae aliados, la ansiedad atrae depredadores. En redes, menos es más. Publica con coherencia y deja que el silencio construya misterio. La sobreexposición te vuelve manejable. En conflicto, postura neutra y mirada estable. Quien sube el tono pierde control. Quien baja el pulso gana el tablero. En relaciones, límites visibles. La gente respeta aquello que encuentra difícil de mover. Autenticidad no es desnudarte ante cualquiera. Es elegir qué versión tuya conviene mostrar sin traicionar tus principios. La honestidad estratégica no es hipocresía, es gobierno. Si tu interior está ordenado y tu exterior se comunica con precisión, creas una presencia que disuade abusos y atrae oportunidades. 1. Define 3 palabras que te representen. Por ejemplo, calma, criterio, contundencia. 2. Alinea tus señales. Postura, ritmo de voz, pausas, vestimenta, espacios. 3. Elimina fugas, justificaciones, risas nerviosas, explicaciones eternas. 4. Practica el silencio táctico. Deja que el otro revele más. 5. Sé consistente. La reputación es acumulación, no destello. Recuerda, la apariencia sin sustancia es humo, pero la sustancia sin apariencia es invisible. El monstruo mental une ambas. Piensa con crudeza y proyecta con intención. Y sin embargo, falta el paso que separa a los estrategas de los espectadores, la ejecución. En un momento te mostraré por qué. Sin acción implacable, todo esto se queda en un personaje sin poder. ¿Y cómo moverte de forma que el mundo tenga que adaptarse a tus decisiones? De nada sirve ver con claridad, dominar tus emociones y manejar tu máscara, si en el momento crítico no actúas. Aquí es donde cae la mayoría. Piensan demasiado, sienten demasiado, aparentan demasiado, pero no hacen nada. Un monstruo mental se distingue porque convierte su visión en decisiones y sus decisiones en hechos. Y lo hace con una fuerza que intimida, porque no duda, no vacila, no se esconde detrás de excusas. La acción implacable no es impulsividad, es estrategia ejecutada con frialdad. Es el instante en que dejas de ser espectador y entras en el tablero real. Piensa en esto. El empresario que espera el momento perfecto nunca empieza. El que se lanza aunque cometa errores aprende, ajusta y conquista. El que calla eternamente en una relación tóxica muere por dentro. El que habla claro, corta y avanza recupera su vida. El que posterga su sueño siempre encuentra otra excusa. El que actúa, aunque tiemble, descubre que el miedo se disuelve en movimiento. La acción implacable aterra porque no admite retrocesos. Es el salto sin mirar atrás y por eso transforma. Maquiavelo lo vio. Los príncipes que dudaban demasiado eran devorados. Los que actuaban con firmeza, incluso fallando, mantenían el poder. El mundo moderno no es diferente. No gana el más noble ni el más inteligente. Gana el que se mueve cuando los demás todavía piensan. Imagina a Alejandro Magno. No conquistó medio mundo porque siempre tuviera más recursos, sino porque actuaba antes de que otros reaccionaran. Imagina a líderes actuales, empresarios, figuras públicas. No siempre eran los mejores, pero tenían algo que los demás no. Acción sin titubeos. Recuerda esto. La vida no recompensa a quien observa, sino a quien ejecuta.
El monstruo mental no colecciona planes, colecciona hechos, y cada acción sólida es un ladrillo más en su imperio interno. En un momento voy a revelarte cómo, al unir todos estos pilares, claridad brutal, control emocional, dominio de las apariencias y acción implacable, se forja un estado mental imposible de quebrar. Un estado que no solo cambia lo que haces, sino lo que eres. Hasta aquí hemos desenterrado cada pieza del monstruo mental, pero quiero que ahora lo veas como un sistema completo, una maquinaria diseñada para resistir y dominar. Todo empieza con la claridad brutal, quitar la niebla, arrancar las ilusiones y ver el mundo sin anestesia. Sin esa base, todo lo demás se derrumba. La claridad es tu suelo firme en un terreno lleno de engaños. Después llega el control emocional estratégico. Sin él, la claridad sería insoportable porque ver la realidad duele. Y si no gobiernas lo que sientes, la misma verdad que te libera se convierte en una prisión. Dominar tus emociones no es apagarlas, es convertirlas en recursos. El tercer engranaje es el juego de las apariencias, lo que proyectas hacia afuera. Aquí es donde tu fortaleza interior se convierte en una narrativa externa. No basta con ser fuerte, debes parecerlo. No basta con tener calma, debes transmitirla. Porque la percepción dirige las decisiones de los demás. Y finalmente, la acción implacable, el golpe final. Sin este paso eres un pensador sin impacto, una sombra que nunca deja huella. Pero con él, cada idea se convierte en poder tangible. Cuando unes estos 4 pilares, sucede algo. Ya no eres un espectador de tu vida. Ya no eres una marioneta movida por emociones, apariencias falsas o ilusiones cómodas. Te conviertes en una presencia difícil de ignorar. Alguien que incomoda y atrae al mismo tiempo. Piensa en esto. La mayoría de las personas se quiebran en el primer pilar. Nunca llegan a ver la realidad. Otros avanzan, pero son esclavos de sus emociones. Algunos logran controlarse, pero pierden la guerra porque no saben proyectar una imagen sólida. Y unos pocos logran aparentar, pero se quedan vacíos porque nunca actúan. El monstruo mental no se detiene en ninguno de esos pasos. Los integra a todos, y en esa integración está la diferencia entre un ser común y una mente indestructible. Pero cuidado, llegar a este punto no significa estar a salvo, significa estar en el umbral de una nueva batalla, porque lo que viene ahora no es cómo construirte, sino cómo usar todo esto en un mundo que constantemente intentará quebrarte. Quizás pienses que todo esto pertenece a los palacios, a los príncipes y a los siglos pasados, pero te equivocas, el escenario cambió. Los muros ya no son de piedra, ni los ejércitos llevan armaduras. Hoy, el campo de batalla está en las empresas, en las relaciones, en la política y en la red invisible de las redes sociales. El ingenuo sigue existiendo, solo que ahora viste traje, comparte frases motivacionales o publica su vida entera esperando aprobación. Y al igual que en tiempos de Maquiavelo, sigue siendo devorado. Míralo en el trabajo. El que cree que solo por ser bueno y leal será recompensado, termina siendo utilizado y descartado. El que confía en la bondad de su jefe o en la justicia de la empresa, se convierte en un número reemplazable. Mientras tanto, quien aplica la mentalidad de monstruo, observa con claridad los intereses en juego, controla sus emociones para no venderse barato, proyecta seguridad y actúa en el momento exacto para avanzar. Míralo en las relaciones. Quien vive en la ilusión de que el amor lo cura todo, acaba atrapado en dinámicas tóxicas. El que muestra necesidad entrega el control. El monstruo mental, en cambio, entiende que el respeto vale más que las promesas dulces. Se mantiene firme, controla lo que siente y decide con frialdad cuándo es hora de alejarse. Míralo en la sociedad. El ciudadano ingenuo se deja arrastrar por discursos emocionales, por apariencias construidas con precisión. Pero el monstruo mental sabe que la política y la influencia siempre han sido un teatro. Reconoce la máscara y no se deja manipular por ella. Incluso en las redes sociales lo ves. Los que muestran todo de sí terminan prisioneros de la opinión ajena. Los que entienden el juego de las apariencias proyectan exactamente lo que quieren que el mundo crea. Controlan su narrativa. No regalan su vulnerabilidad a cualquiera. El monstruo mental no vive en otro tiempo ni en otro lugar. Vive aquí y ahora, en cada decisión que tomas. La única diferencia entre tú y los que terminan siendo devorados
es la capacidad de aplicar estos pilares en cada terreno de la vida moderna. Y aquí es donde surge la verdadera prueba. ¿Qué ocurre cuando el mundo entero intenta quebrarte? En un momento te mostraré cómo el monstruo mental enfrenta la adversidad extrema. Y por qué ahí es donde revela su verdadera fuerza. Tarde o temprano la vida probará cada fibra de tu ser. No basta con claridad, control, apariencias o acción en días fáciles. La verdadera medida de tu fortaleza surge cuando todo se derrumba alrededor. Porque llegará el día en que perderás algo importante. Llegará la traición que no viste venir, el fracaso que golpea de frente, la soledad que cala como hielo. Ese es el terreno donde se decide quién se quiebra y quién renace convertido en monstruo. El común cae en pánico, se refugia en excusas, busca culpables, se paraliza. El monstruo mental hace lo contrario, se sienta en medio del caos y observa, respira, analiza. Entiende que cada golpe es una pieza del juego, porque sabe que la adversidad no es un castigo, es un campo de entrenamiento brutal. Cuando la gente lo da todo por perdido, el monstruo mental se fortalece en silencio. Usa la caída como aprendizaje, el dolor como disciplina, la traición como mapa para reconocer patrones humanos. Cada cicatriz es información, cada fracaso, un laboratorio. La diferencia está aquí. El débil pregunta, ¿por qué a mí? El monstruo pregunta, ¿cómo uso esto a mi favor? Imagina a un estratega que en la derrota ya está diseñando su regreso. Imagina a alguien que, en su peor momento, proyecta calma, y esa calma desconcierta a sus enemigos. Imagina al individuo que aún herido no se arrodilla, que permanece de pie, aunque tiemble por dentro y transmite una certeza que aterra a quienes esperan verlo caer. Eso es lo que hace que la mentalidad de monstruo sea indestructible. No se trata de no caer nunca. Se trata de que, cuando caes, nadie entiende cómo demonios eres capaz de levantarte otra vez. Y aquí viene el secreto. No te levantas igual. Cada adversidad te transforma. Te hace más frío, más calculador, más consciente. Ya no vuelves como antes. Vuelves distinto. Vuelves con más poder. En un momento te diré cómo este proceso convierte tu mente en algo que ya no pertenece a la multitud, sino a una élite invisible de personas imposibles de quebrar. Cuando un ser común atraviesa la adversidad, si logra levantarse, lo hace marcado por el miedo. Vuelve más débil, más desconfiado, más pequeño. Pero cuando un monstruo mental se levanta, ocurre lo opuesto. Emerge con un poder que desconcierta, porque no vuelve igual, vuelve diferente, más frío, más lúcido, más consciente de lo que realmente importa. Cada caída se convierte en un filtro, elimina lo innecesario, las personas que sobraban, las ilusiones que lo distraían, y lo que queda es una mente afilada, como acero después de pasar por el fuego. Ese proceso genera algo que pocos entienden, un poder silencioso. El monstruo mental no necesita gritar que es fuerte, no necesita demostrar nada. Su sola presencia transmite firmeza, porque quien ha visto la oscuridad de frente y no se ha quebrado, ya no depende de validaciones externas, es un estado extraño. Lucidez radical mezclada con calma. No significa indiferencia, significa control absoluto. Ya no reaccionas a cada provocación, ya no corres detrás de cada promesa. Te conviertes en alguien imposible de manipular, porque nada dentro de ti vibra al ritmo de los demás. Este poder silencioso es lo que aterra y atrae a la vez, porque mientras la mayoría vive en ruido constante, opiniones, emociones desbordadas, apariencias vacías, el monstruo mental avanza en silencio, midiendo cada paso, eligiendo cada palabra, decidiendo con precisión quirúrgica. Y aquí aparece un cambio profundo. Dejas de ver a los demás como jueces y comienzas a verlos como piezas, no en el sentido cruel, sino estratégico. Ya no buscas su aprobación, buscas entender qué papel juegan en tu tablero, y eso te coloca en una posición de dominio. Lo curioso es que este poder casi nunca se muestra. Está ahí, oculto en la manera en que escuchas, en cómo callas, en la calma con la que respondes cuando todos esperan que pierdas el control. Ese es el estado que Maquiavelo habría reconocido como la verdadera grandeza, no la del héroe que todos aclaman, sino la del estratega que mueve el mundo desde las sombras. En un momento voy a revelarte cómo este poder silencioso se convierte en legado, cómo el monstruo mental no solo sobrevive, sino que deja huella en todo lo que toca. Un monstruo mental no solo cambia su vida, su sola existencia cambia el entorno.
porque su presencia altera la dinámica de cualquier lugar al que entra. Piensa en esto. La mayoría busca ser aceptada, busca encajar, busca ser querida. El monstruo mental no busca nada de eso, y esa independencia lo convierte en un imán extraño. Algunos lo admiran en silencio, otros lo temen, muchos lo envidian, pero ninguno permanece indiferente. Su claridad expone las ilusiones de los demás. Su control revela las cadenas invisibles de quienes lo rodean. Su máscara confunde y desconcierta a los que intentan manipularlo. Y su acción implacable deja huellas que los demás jamás olvidan. No necesita proclamarse líder. El liderazgo ocurre como consecuencia inevitable, porque en un mundo de voces caóticas, la voz calma y firme se convierte en referencia. En un mundo de indecisos, la decisión fría se convierte en guía. En un mundo de débiles, la fuerza silenciosa se convierte en autoridad. Aquí es donde la mentalidad de monstruo trasciende lo individual. Ya no se trata solo de protegerse, sino de influir en el tablero más grande. Como piezas de dominó, las acciones del monstruo mueven estructuras, alteran planes, redibujan escenarios. Y es ahí donde se revela el verdadero legado. No dejarse moldear por el mundo, sino moldearlo. Maquiavelo lo sabía. El poder no siempre pertenece a quien ocupa un trono visible, sino a quien controla las corrientes invisibles que mueven ese trono. El monstruo mental entiende que cada interacción es oportunidad de influencia. No necesita imponerse a gritos, basta su consistencia, su manera de decidir, su capacidad de mantener la calma en la tormenta. Eso deja una marca imborrable en quienes lo rodean. Al final todos dejamos huellas. La pregunta es, ¿serán huellas de alguien que se dio su vida a ilusiones y emociones? ¿O huellas de alguien que eligió ser indestructible? En un momento te mostraré cómo este legado no es un destino reservado a unos pocos, sino una elección disponible para cualquiera que tenga el coraje de romper sus cadenas. Hemos recorrido un camino oscuro, desde hasta arrancar la venda de las ilusiones, aprender a controlar el fuego de tus emociones, usar la máscara como estrategia, actuar con una firmeza que aterra, sobrevivir a la adversidad, transformarla en poder silencioso, comprender que tu sola presencia puede moldear el mundo a tu alrededor. Eso es ser un monstruo mental. No es crueldad, no es frialdad vacía, es lucidez, estrategia y poder en un mundo diseñado para quebrarte. Ahora la pregunta es, ¿te quedarás siendo uno más de la multitud viviendo bajo ilusiones y cadenas invisibles? ¿O darás el paso para convertirte en alguien imposible de manipular? Aquí es donde entra tu ritual. No un gesto automático, no un clic vacío, un símbolo. Escribe en los comentarios, soy mi fortaleza. Hazlo como promesa íntima de que tu mente nunca más será campo de juego para otros. Y si decides suscribirte, hazlo como parte de ese pacto contigo mismo, no por costumbre, sino como señal de que eliges este camino. Recuerda, Maquiavelo ya lo había advertido. El poder no se regala, se toma, y quien no piensa con crudeza, termina siendo gobernado por quien sí lo hace. El mundo está lleno de débiles que esperan. El monstruo mental actúa, domina y trasciende. La vida no premia a los ingenuos, premia a los que despiertan. La decisión final no depende de nadie más, depende de ti. La pregunta que quedará resonando en tu mente es esta: ¿tendrás el coraje de ser el monstruo que nadie puede quebrar?